Adéntrate en el misterio y la majestuosidad del tabernáculo de Moisés, una estructura diseñada directamente por Dios. En este video, exploramos cada rincón, cada objeto, y cada símbolo revelado en Éxodo, desentrañando su profundo significado espiritual. Con explicaciones claras, referencias bíblicas y reflexiones inspiradoras, entenderás por qué el tabernáculo no solo fue una tienda de reunión, sino un modelo del cielo en la tierra. Imagina estar en medio del desierto, rodeado por miles de personas, y al centro, una estructura misteriosa, cubierta por telas, pieles y oro. No era un simple campamento, era la morada de Dios mismo. Una tienda donde lo divino descendía para encontrarse con lo humano. ¿Pero por qué Dios pediría construir una tienda? ¿Qué sentido tiene una estructura tan detallada? ¿Qué hay detrás de cada objeto, cada medida, cada ritual? ¿Y por qué debería importarte a ti, siglos después? El tabernáculo de Moisés no fue una invención humana. Fue un diseño celestial revelado directamente por Dios en el monte Sinaí. Cada medida, cada material, cada elemento, tiene un propósito, un mensaje espiritual, y un simbolismo que apunta más allá del Antiguo Testamento. No fue solo un refugio sagrado, fue una sombra del plan eterno de redención. En este video, te llevaré paso a paso por cada rincón del tabernáculo, como lo describe el libro del Éxodo. Desde la entrada en el atrio, pasando por los utensilios de bronce y oro, hasta llegar al lugar santísimo, donde reposaba el arca del pacto. Verás cómo cada parte tiene un significado que se conecta con Cristo, con el cielo y con el corazón del hombre. Prepárate para descubrir detalles que quizás nunca habías notado. Este no es solo un estudio bíblico, es una experiencia espiritual. Porque el tabernáculo no fue solo un lugar. Fue una declaración del cielo. Un mapa profético. Y ese mensaje aún habla. Imagina una tienda sagrada, cuidadosamente diseñada, en medio del desierto. No era un templo común. Era el lugar donde el Dios de los cielos decidió habitar entre los hombres. El tabernáculo no fue idea de Moisés, ni una invención humana, fue un diseño celestial revelado por Dios mismo con un propósito divino. Después de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Dios no solo quería guiarlos a una tierra prometida. Quería estar presente con ellos en el camino. El tabernáculo, o Mishkan en hebreo, significa precisamente eso, morada, lugar de habitación. No era simplemente un sitio de rituales religiosos, era el símbolo visible de la presencia divina caminando junto a su pueblo. Construido durante la travesía en el desierto, el tabernáculo servía como centro de adoración, sacrificios y encuentro entre Dios y el hombre. A través de él, Dios instruyó al pueblo sobre cómo acercarse a él, no de cualquier manera, sino con reverencia, santidad y obediencia. Cada detalle, cada medida, cada objeto tenía un propósito espiritual profundo. Nada fue dejado al azar ni al gusto humano. En Éxodo 25:8, Dios dijo claramente, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Esta ordenanza no solo marcó un cambio histórico en la forma en que Dios se relacionaba con su pueblo, sino que también reveló su anhelo eterno, estar cerca del ser humano. No era un Dios lejano, sino uno que descendía para vivir entre los suyos. Históricamente, el tabernáculo se convirtió en el eje de la vida de Israel durante su peregrinación por el desierto. Era desmontable y portátil, lo cual permitía que la presencia de Dios los acompañara en cada etapa del viaje. Estaba ubicado en el centro del campamento, con las 12 tribus rodeándolo, indicando que Dios debía ser el núcleo de la vida nacional y espiritual. Más que una tienda, el tabernáculo era una escuela visual de teología. Cada sacrificio enseñaba sobre el perdón. Cada cortina, cada altar, hablaba del acceso a Dios. Y lo más impresionante es que todo esto apuntaba a algo mucho más grande, a Cristo mismo, como el cumplimiento perfecto de este modelo divino. El tabernáculo era mucho más que una tienda móvil. Era una obra de arquitectura divina, meticulosamente diseñada por Dios mismo. Su diseño no respondía a criterios estéticos humanos, sino a un propósito celestial, reflejar el modelo del cielo en la tierra. Cada espacio, cada cortina, cada medida era una lección espiritual y una sombra profética del plan de redención. Visualmente, el tabernáculo estaba dividido en 3 áreas principales, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esta triple división no era casual. Representaba distintos niveles de acceso a la presencia de Dios y, al mismo tiempo, simbolizaba el proceso progresivo de santificación del ser humano. El atrio era la zona exterior, accesible para todos los israelitas. Allí se encontraban el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios, y la fuente de bronce para el lavado. Representaba el inicio del camino hacia Dios, un lugar de limpieza, de arrepentimiento, de reconocimiento del pecado y necesidad de redención.
El lugar santo era accesible solo para los sacerdotes. Dentro se encontraban 3 objetos clave: el candelabro de oro, menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Cada uno de estos elementos tenía una función litúrgica, pero también una profundidad simbólica: la luz de Dios, la comunión diaria y la oración continua. El lugar santísimo o santo de los santos era el corazón del tabernáculo, el espacio más sagrado. Estaba separado por un velo espeso que nadie podía atravesar, excepto el sumo sacerdote una vez al año, durante el día de la expiación. Allí reposaba el arca del pacto, con las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Este lugar representaba la misma presencia de Dios, inaccesible para el hombre común por causa del pecado. La estructura externa del tabernáculo medía aproximadamente 13 metros de largo por 4.5 metros de ancho y 4.5 metros de alto. Estaba compuesta por planchas de madera de acacia recubiertas en oro, unidas por bases de plata. El techo tenía varias capas: lino fino bordado, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tejones. Estas capas no solo protegían, sino que también enseñaban. Lo que el hombre veía desde afuera era humilde y simple, pero por dentro era gloria pura. Alrededor del tabernáculo, una gran cortina o muro de lino blanco delimitaba el atrio. Solo había una entrada, un solo camino. Esto apuntaba a la exclusividad del acceso a Dios: no hay múltiples puertas, solo una, símbolo de que Cristo es la única puerta al Padre. Todo el diseño del tabernáculo estaba orientado hacia el oriente. El sol naciente iluminaba la entrada, como un símbolo de esperanza y de nuevo comienzo. Nada estaba dispuesto al azar. La dirección, los materiales, los colores, los objetos, todo hablaba de redención, de purificación y de intimidad con Dios. Además, era un espacio vivo. El tabernáculo era desmontable, portátil. Se armaba y se desarmaba siguiendo instrucciones precisas cada vez que el pueblo se movía. Lo acompañaban los levitas, asignados por Dios para su transporte, cuidado y montaje. A donde el pueblo iba, Dios iba con ellos. Este diseño no solo era impresionante por su funcionalidad, sino porque cada sección contenía capas de significado espiritual. El tabernáculo no era solo un lugar de culto, era una experiencia pedagógica y profética. Era un mapa del cielo, una representación terrenal del trono de Dios. Así, con cada paso que uno daba hacia su interior, el creyente se encontraba con un Dios que anhelaba acercarse, pero que también demandaba santidad. El tabernáculo era un recordatorio constante de que la comunión con Dios tenía un precio: el sacrificio, la obediencia y la pureza de corazón. Elementos del atrio y su simbolismo. El atrio del tabernáculo era el primer espacio que encontraba una persona al acercarse a la presencia de Dios. Rodeado por un cerco de lino blanco, este espacio abierto simbolizaba la separación entre lo profano y lo santo. Entrar al atrio era el primer paso hacia la santidad, y solo se podía hacer por una única entrada ubicada al este, apuntando al amanecer, al nuevo comienzo. No había múltiples caminos. Así como Jesús dijo: yo soy la puerta, Juan 10:9, esta única entrada ya anticipaba que solo hay un acceso verdadero al Padre. Lo primero que se encontraba en el atrio era el altar de bronce. Este gran altar estaba hecho de madera de acacia recubierta de bronce, un material asociado con el juicio. Aquí se ofrecían los sacrificios por el pecado, los holocaustos y las ofrendas de paz. Era el lugar de muerte, pero también el inicio de la restauración. El fuego siempre estaba encendido, mostrando que el perdón de Dios estaba constantemente disponible, pero también que el pecado era algo serio y requería sangre para ser expiado. Este altar representa la cruz de Cristo. Así como los animales inocentes eran sacrificados en lugar del pecador, Jesús, el Cordero de Dios, fue ofrecido por los pecados del mundo. Todo adorador debía comenzar allí, no se podía tener comunión con Dios sin antes pasar por el sacrificio. Después del altar venía el lavacro de bronce. Era un gran recipiente lleno de agua, hecho con los espejos de bronce de las mujeres israelitas. Los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies antes de ministrar en el lugar santo. Este acto simbolizaba la limpieza diaria, el arrepentimiento continuo y la preparación para servir a Dios. El uso de espejos para construir el lavacro no fue casual. Ellos reflejan la imagen, nos muestran cómo somos. Así, el lavacro simbolizaba cómo la palabra de Dios nos revela y nos limpia. Efesios 5:26 dice que Cristo nos limpia por el lavamiento del agua por la palabra. Ambos elementos, el altar y el lavacro, representan aspectos esenciales del Evangelio, el sacrificio de Jesús para perdonar nuestros pecados y la purificación continua para vivir en santidad. No se podía entrar al lugar santo sin haber pasado por estos dos elementos. Del mismo modo, no se puede tener una vida cristiana madura sin el sacrificio y la limpieza espiritual.
El atrio nos enseña que el camino hacia Dios comienza con humildad, arrepentimiento y obediencia. Nos confronta con nuestra necesidad de redención y nos prepara para lo que está por venir. El lugar santo, elementos y significado. Después de cruzar el atrio, el siguiente espacio en el tabernáculo era el lugar santo, una zona reservada exclusivamente para los sacerdotes. Era un espacio cubierto, separado del exterior por una primera cortina, y representaba el inicio de una relación más profunda con Dios. En este ambiente, la luz natural desaparecía y todo dependía de la iluminación del candelabro de oro. Ya no era un lugar de multitudes, sino de ministración y comunión íntima. Dentro del lugar santo había 3 elementos: el candelabro de oro, menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Cada uno con un profundo significado espiritual. El candelabro de oro puro, de 7 brazos, era la única fuente de luz en ese espacio cerrado. No se usaban velas ni fuego común. El aceite que ardía en sus lámparas representaba el Espíritu Santo, y su luz constante simbolizaba la iluminación divina. No había lugar para la oscuridad. En el plano espiritual, este candelabro nos recuerda que Dios es luz, y que su Espíritu nos guía y revela su voluntad. También apunta a Jesús, quien dijo: «Yo soy la luz del mundo», Juan 8:12. A la derecha del lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, también hecha de madera de acacia cubierta de oro. Sobre ella se colocaban 12 panes, renovados cada semana, representando a las 12 tribus de Israel. Pero más que pan físico, simbolizaban la comunión constante de Dios con su pueblo. Este pan también apunta a Cristo, quien dijo: «Yo soy el pan de vida», Juan 6:35. Él es nuestro sustento espiritual diario. En el centro, frente al velo que separaba del lugar santísimo, estaba el altar del incienso. De menor tamaño, pero sumamente importante, era el lugar donde se quemaba incienso aromático cada mañana y cada tarde. Este incienso representa las oraciones del pueblo subiendo delante de Dios. Apocalipsis 8:4 dice que el humo del incienso subió con las oraciones de los santos. Este altar enseña que la oración es esencial en nuestra relación con Dios. Pero también que para acercarnos a Él, nuestras oraciones deben ser ofrecidas en pureza y devoción. Todo el lugar santo es una lección de intimidad con Dios. Aquí no se ofrecían sacrificios de sangre, sino actos de adoración, comunión y servicio. Representa el caminar diario del creyente, sostenido por la luz del Espíritu, alimentado por la palabra, y conectado con Dios a través de la oración. El ambiente era sagrado. Las paredes del lugar santo estaban cubiertas por tablas de madera de acacia revestidas de oro, y el techo por telas artísticamente tejidas. Todo hablaba de belleza, santidad y gloria. No era un lugar para espectadores, sino para sacerdotes en servicio. Este espacio nos recuerda que la vida cristiana no se trata solo de ser perdonados, sino de caminar cada día en relación con Dios, dependiendo de su luz, comiendo de su pan, y elevando nuestras oraciones como incienso. El lugar santísimo y el arca del pacto. Más allá del lugar santo, separado por un grueso velo bordado con querubines, se encontraba el espacio más sagrado del tabernáculo, el lugar santísimo. Aquí no había luz artificial ni acceso frecuente. Solo el sumo sacerdote podía entrar, una vez al año, en el día de la expiación, y no sin antes haber ofrecido sangre por sus propios pecados y por los del pueblo, Levítico 16. Este lugar era la manifestación más intensa de la presencia divina en la tierra. En el centro del lugar santísimo se encontraba el objeto más sagrado de todo el tabernáculo, el arca del pacto. Era una caja de madera de acacia recubierta completamente de oro, tanto por dentro como por fuera. Tenía una tapa llamada el propiciatorio, también de oro puro, sobre la cual se encontraban 2 querubines enfrentados, con sus alas extendidas, cubriendo el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Dentro del arca había 3 elementos clave: las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés, una porción de maná recogido en el desierto, y la vara de Aarón que floreció. Cada uno de estos elementos tenía un profundo significado. Las tablas de la ley representaban el pacto entre Dios e Israel. Eran un recordatorio de la santidad de Dios y del estándar moral que su pueblo debía seguir. El maná simbolizaba la provisión sobrenatural de Dios en medio de la escasez. Era un testimonio de que Dios sustenta a su pueblo cuando camina en obediencia. La vara de Aarón florecida era una confirmación divina del sacerdocio legítimo, una señal de que Dios escoge a sus siervos y respalda su autoridad espiritual. El propiciatorio no era solo una tapa. Era el lugar donde se esparcía la sangre del sacrificio en el día de la expiación. Allí se realizaba el acto supremo de reconciliación entre Dios y su pueblo. Es un símbolo poderoso del sacrificio de Cristo, quien, como sumo sacerdote eterno, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo celestial, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Hebreos 9:12.
Este lugar, inaccesible para la mayoría, representa la intimidad más profunda con Dios. Pero también una barrera, el pecado separa al hombre de la gloria divina. Por eso el velo era necesario. Sin embargo, cuando Jesús murió, ese velo se rasgó de arriba abajo, Mateo 27 horas y 51 minutos, indicando que el acceso a la presencia de Dios ahora estaba abierto para todos los que creen. El lugar santísimo no solo simbolizaba el trono de Dios, sino también su misericordia. No se encontraba allí para condenar, sino para perdonar. Era un lugar de juicio transformado en gracia, gracias al sacrificio. Estudiar este lugar nos lleva a comprender la santidad de Dios, la seriedad del pecado, y la grandeza de su misericordia. Y también nos recuerda que fuimos llamados a vivir en esa presencia, ya no con temor, sino con libertad y confianza, gracias a Cristo. El simbolismo espiritual del tabernáculo. Cada detalle del tabernáculo fue diseñado por Dios con un propósito específico, pero más allá de su valor histórico y ceremonial. El tabernáculo está lleno de un simbolismo espiritual profundo que revela el plan de redención y la relación entre Dios y el hombre. El tabernáculo es, en esencia, una gran parábola visual del Evangelio. Primero, el camino progresivo desde el atrio hasta el lugar santísimo nos enseña que la relación con Dios no es instantánea ni superficial. Comienza con el sacrificio, altar de bronce, sigue con la purificación, lavacro, continúa con la comunión y la oración, mesa de panes, candelabro, altar del incienso, y culmina en la presencia misma de Dios, el arca. Cada paso es una etapa en el crecimiento espiritual. Jesús es el cumplimiento de cada uno de estos elementos. Él es la puerta de entrada, el cordero sacrificado, el que lava nuestros pecados, la luz del mundo, el pan de vida, el intercesor ante el Padre, y finalmente, el camino al lugar santísimo. Hebreos 10, 19-20 nos dice que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. El tabernáculo es también una representación del creyente. En 1 Corintios 6:19, Pablo afirma que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Al igual que el tabernáculo tenía un atrio, cuerpo, un lugar santo, alma, y un lugar santísimo, espíritu, nosotros también somos seres tripartitos. Dios desea habitar no solo en la superficie de nuestra vida, sino en lo más profundo de nuestro ser. Además, el tabernáculo revela la naturaleza de Dios, santo, accesible, detallista, pero también misericordioso. No se presentó como un Dios lejano o arbitrario. Él descendió, instruyó, y se comprometió con su pueblo. Estar entre ellos era su deseo más fuerte. El tabernáculo era su casa en medio del campamento, siempre al centro, indicando que él debía ser el centro de todo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo representa la separación provocada por el pecado. Pero cuando Jesús murió y el velo se rasgó, ese símbolo fue destruido. Hoy, gracias a Cristo, no hay barreras. Ya no necesitamos un sumo sacerdote humano. Él es nuestro mediador y acceso directo a Dios. Incluso el orden de los elementos tiene un mensaje: primero reconciliación, luego relación. No podemos tener comunión con Dios sin haber sido primero redimidos. Y tampoco debemos quedarnos solo en el perdón, sino avanzar hasta vivir en la plenitud de su presencia. El tabernáculo también nos muestra la importancia de la adoración ordenada. Dios no dejó nada al azar. Cada tela, cada medida, cada mueble fue detallado porque la adoración no es solo emoción, sino también obediencia y reverencia. No se trata de lo que nos gusta, sino de lo que Él demanda. Finalmente, el tabernáculo apuntaba hacia algo mayor, Jesús mismo. En Juan 1:14, se dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y la palabra habitar literalmente significa hizo su tabernáculo. Jesús es el tabernáculo viviente. En él se cumple todo el simbolismo, toda la estructura, todo el diseño divino. Relevancia del tabernáculo en la vida cristiana actual. Aunque el tabernáculo fue una estructura temporal en el desierto, su mensaje es eterno. Muchos podrían pensar que no tiene relevancia hoy, pero al contrario, entender el tabernáculo nos ayuda a comprender el carácter de Dios, su deseo de habitar entre nosotros. Y el camino espiritual que todo creyente debe recorrer. Primero, el tabernáculo nos recuerda que la adoración no es un acto casual, sino un encuentro sagrado con un Dios santo. Nos enseña que acercarse a Dios requiere sacrificio, pureza y reverencia. Hoy en día, muchas veces queremos a Dios a nuestra manera, pero el tabernáculo nos muestra que Dios ha establecido su propio camino. Segundo, revela la importancia de vivir una vida ordenada espiritualmente. Así como los sacerdotes debían seguir un proceso específico para entrar en la presencia de Dios, nosotros también debemos caminar con disciplina, arrepentimiento, limpieza, adoración, comunión, oración y finalmente, intimidad con Dios.
No se trata de rituales vacíos, sino de un estilo de vida que honra su santidad. Tercero, nos recuerda que ya no hay un velo que nos separe. Gracias a Jesús, podemos entrar con confianza en la presencia de Dios. No necesitamos un templo físico ni un sacerdote humano. Nuestro corazón es ahora su morada, y nuestra vida es un santuario viviente. Finalmente, el tabernáculo es una constante invitación. Dios quiere habitar contigo. No solo los domingos, no solo en lo espiritual, sino en cada área de tu vida. Él desea ser el centro, como lo fue en el campamento de Israel. Si te gustó el video puedes apoyar este canal con un like y si todavía no estás suscrito, te animo a suscribirte. Todas las semanas realizamos videos de edificación para tu vida. Por último te animo a compartir este contenido, sé que será de bendición para otras vidas aprender acerca de este tema tan importante. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.